Ya, vamos a empezar la... Veo poca asistencia por ahora. Eh, si quieren, después hablamos un poco más. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Ya. Si quieren, después hablamos más de las generalidades del paro y todo eso, pero tratemos de grabar la clase. A ver, me contó Bruno que tuvo problemas con Zoom ayer, que no se grabó una clase, o sea, una parte de la clase. Iba a probar con otro software. Yo creo que voy a dividir la clase en dos partes. Voy a grabar para ver si se está grabando, así que voy a parar, hacer un break de 5 minutos como a las 11 para ver si se graba. Ya, entonces, hace 2 semanas lo último que vimos, o sea, empezamos con elasticidad y vimos el tensor de el tensor elástico que muestra que que muestra cómo se relacionan los esfuerzos con las deformación elástica. O sea, sigma y j era una relación lineal, lambda es una constante, y aquí tenemos la suma de las tres deformaciones. Y este es el tensor de delta Kronecker, delta ij, más 2 mu, el módulo de rigidez, epsilon ij, que es el tensor de deformación. Ese era el tensor elástico, y dijimos que a partir de lambda y mu se pueden escribir cualquier constante elástica, ¿ya? Constante elástica a partir de ese lambda y mu. Vimos un par de constantes elásticas la clase pasada. Vimos un par de constantes elásticas la clase pasada que eran bueno, vimos el módulo de Young, que es una propiedad, digamos, directa, elástica. A mayor módulo de Young, más rígida el material. Y vimos la razón de Poisson, que es una razón, una fracción que me indica si yo aplico un esfuerzo en esta dirección, lo que se forma en la dirección perpendicular dividido por lo que se forma en la dirección paralela. Eso es la razón de Poisson. O sea, cómo se forma un material. Si yo hago un esfuerzo, aplico un esfuerzo así, se va a deformar, aquí se va a comprimir en la vertical y se va a alargar en la horizontal. Entonces, cuánto se alargó dividido por cuánto se acortó en la vertical. Eso es la razón de Poisson. Pero hay más propiedades, hay más constante elástica, y una de estas es el módulo volumétrico y módulo de compresibilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Este módulo de compresibilidad es eh, cómo se tenga un material y le aplico presión por todas partes, isotrópica. Presión, presión, presión. ¿Y qué va a pasar? Se va a comprimir, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a definir ahora es el módulo volumétrico y el módulo de compresibilidad. ¿Qué es lo que? Módulo volumétrico es el kappa, es una constante kappa, que es menos B por dP a dB. ¿Qué es lo que es dP a dB? Bueno, dP a dB es variación de presión debido a un cambio de volumen. Si ustedes pasan este volumen hacia acá abajo, lo colocan acá abajo, ¿cierto? Este es B, lo colocan aquí como
1 partido por B, de P, claro, de P a de B. Ahí me falta un pizarrón, weón. A ver, veamos el módulo de compresibilidad. Beta, de delta a delta P. El inverso de este. Falta una pizarra, weón. A ver. Dejen pensar. Entonces, capa es B por dP a dB. Es lo mismo que decir capa es dP a dB por 1 dividido por B. ¿Cierto? Claro. Entonces, esto es como, si yo divido aquí, es B dividido por dB, dB por dP. Por dP. Eso es capa. Y beta, vuelvo al apunte, beta es el inverso de capa, ¿ya? El inverso de capa. Y ese es el módulo de compresibilidad, el otro es el módulo volumétrico. O sea, beta es el inverso de capa, es decir, 1 sobre capa. Entonces, esto se escribiría como el inverso de esto sería de V a B dividido por dP. Dividido por dP, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Esto sería el módulo de compresibilidad. Y este sería el módulo volumétrico. Volumétrico y módulo de compresibilidad. Voy a sacar esto. Módulo volumétrico y módulo de compresibilidad. Vuelvo al apunte para que lo vean. Aquí está. A con un menos, ¿cierto? Me falta un menos. Capa es menos B de P a de B. Aquí falta un menos. Menos B de P a de B. Y aquí estoy reescribiendo simplemente el módulo de compresibilidad de P a de B por 1 a B, B a de B, dividido por, o sea, por dP, y el beta es 1 sobre capa de B a de B, dividido por dP. ¿Qué significa esto? Bueno, es más fácil explicar el beta y después el kappa. Al final el kappa es inverso de beta, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, lo voy a reescribir como dB, siempre es con un menos, me falta un menos aquí, menos, le da un menos. Esto es menos dB a dP por, o dividido por B nomás. Ya. ¿Qué significa esto físicamente? Y aquí dejo de escribir tantas cosas. ¿Qué significa esto físicamente? Significa cuánto varía el volumen por un cambio de presión
dividido por un volumen de referencia. Es decir, es un cambio de volumen por un cambio debido a un cambio de presión normalizado a un volumen de referencia. Eso es el módulo de compresibilidad. ¿Y por qué es menos? Porque, ¿qué pasa si aumento la presión? ¿Qué le pasa al volumen? Disminuye. Disminuye el volumen, ¿cierto? Es contrario a la dirección a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. Se dilata. Y a mayor presión, se comprime. Por eso tiene un menos. Entonces, el módulo de compresibilidad me indica cuánto cambia un material al aplicarle una presión, cuánto cambia su volumen al aplicarle una presión, normalizado por un volumen de referencia. Y el módulo volumétrico es lo contrario. Es cuánto cambia su volumen por un cambio de presión. O sea, este módulo de compresibilidad es el módulo volumétrico, es el inverso. ¿Cuánto cambia la presión por un cambio de volumen? Bueno, por el inverso volumen. Es medio raro. Más fácil de entender este, módulo de compresibilidad, el beta. ¿Ya? Entonces, los materiales más rígidos, yo le voy a aplicar una presión y se van a deformar menos. ¿Cierto? Por lo tanto, van a tener un beta eh, más chico, porque se deforma menos. Y los materiales más débiles se van a deformar más. Van a tener un mayor módulo de compresibilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, y ese volumen de referencia, ¿qué hay de él? ¿Cómo se elige? Ah, bueno, esto aquí está en forma analítica, general. Obviamente, si lo quiero calcular punto a punto, porque esto va a variar punto a punto, puede variar en punto a punto, a menos que sea homogéneo el material, tengo que evaluarlo en el punto, cuando estoy parado. Así está escrito en forma general. Si quiero ver cuánto es en un punto particular, me paro ahí y evalúo toda esa derivada y ese volumen en el punto. ¿Se entiende? Más o menos, entonces sería el volumen original de, digamos, el lugar geométrico que estoy analizando. Claro, o sea, yo tengo un material, ¿cierto? Este beta generalmente es constante, este valor es constante, el beta. Entonces, si en general, si el material es homogéneo y elástico, en cualquier punto debe ser lo mismo. Entonces, ese volumen de referencia, bueno, puede considerarse como el volumen inicial de todo el material. De todo el material. O sea, Ya, ya. todo este. A ver. Todo este material inicial, calculo su derivada de B a dB, de B a dB, que es justamente la dilatación volumétrica. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Es la deformación. Cambio de volumen a un volumen inicial. Y este es el volumen inicial de B a dB, calculo delta B y evalúo. En todo caso, esto en la práctica ustedes nos esto se hace en laboratorio. Los valores de beta y de kappa va a variar para cada roca y están calculados. Como son constantes elásticas, o sea, dentro del mismo material es constante. Si cambia un material le da otro valor. Estos están hechos en laboratorio. Porque esto hay que hacerlo en laboratorio. Este experimento de comprimir y ver cuánto se deforma, se hace en laboratorio y son constantes. Y están todas digamos, tabulizadas. Ya hay tablas para ver esos valores. Y, Profe, ¿sí? la definición que dijo
Que el cambio de volumen por un cambio de presión normalizado por el volumen es el módulo de compresibilidad, ¿cierto? El modo de compresibilidad es cambio de volumen debido a cambio de presión normalizado por el volumen. Ya, ya, ya. Gracias. O sea, esto. Oh, se me fue el apunte. No, acá está. Ese es el módulo de compresibilidad. Cambio de volumen por cambio de presión normalizado por volumen. Estos valores, bueno, creo que el valor, veamos cuánto vale, voy a adelantarme un poco, cuánto vale el kappa, volumétrico, cuánto vale el kappa para el manto, para que vean una referencia. El kappa. No, eso está más adelante, pero el kappa. A ver, veamos el libro. El libro. Justo no tengo aquí el apunte. Fuerza de formación. Mm, A ver. Módulo de compresibilidad. Litósfera. DPADB. No me digas que están al revés, weón. Módulo compresibilidad. Agua. Bueno, como decía, materiales más débiles tienen mayor módulo de compresibilidad. Se deforman más. Se comprimen más cuando se deforman. El acero tiene menor. No, aquí hay algo que no me calza. Acero, cobre. Son todos parecidos, weón. El agua tiene 2,2 y el cobre tiene 110. Espérate, parece que. Denme un momento. ¿Ustedes tendrán por ahí el link del libro de clase?
Bueno, no, están bien, están bien. En el chat puse lo que encontré del libro. Quizás el... Ese es el libro, sí. A ver. Eso pasa cuando hay paro, pierdo la, se me oxidan los conocimientos. Bueno, está bien definido, creo, la comprensibilidad. O sea, me parecía que podría estar al revés, pero no sé. Quiero verificar con el libro. Mm. Este libro debería estar aquí. Claro, claro, claro. Ahora entiendo. Los materiales débiles van a tener un menor K y un mayor beta, porque se van a comprimir más. Se van a comprimir más. Y los materiales fuertes van a tener un mayor beta y un menor kappa, según lo que yo esperaría. Y quiero asegurarme solamente si está bien, si los nombres nomás. Lo demás, y con eso, aquí está. ¿Este libro lo han leído? ¿Lo han visto? El capítulo... Compri... No entiendo. Ah, que esto está escaneado. Uf. Ya, entonces... Entonces, vamos al capítulo 3 de elasticidad. Esto es fuerza de formación.
Este fue lo que le mandó Hay una versión mejor que está como... No está escaneada, está como de la fuente original. Sí, esa fue la que pillé al poner Turcot PDF en la primera. No Ah, pero, sé. pero el Bruno no le envió el link del No libro. sé, voy a ver. En todo caso es lo mismo, pero solamente que está escaneada. La otra está como de fuente. Aquí está escaneada. Está con menor resolución. En todo caso yo la tengo. Acá está el capa. 1 sobre beta, ya, bueno. Que la isotropic stresses. P, ta. Capa es el bulk modulus. Está bien entonces. Y beta es la compresibilidad. Ya, está todo bien. Disculpen el retraso y... Beta es la compresibilidad, como lo dijimos acá. Beta es la módulo de compresibilidad. ¿Ya? Bueno, como decía, los materiales en laboratorio se calculan los beta y los kappa, y a mayor material, o sea, los materiales más fuertes se van a comprimir menos, menor beta, y los materiales más débiles van a tener un mayor beta, y el inverso con el kappa. O sea, hasta ahora llevamos ¿cuántas prácticas? Llevamos Lambda y Mu, que en realidad son la constante base, pero hemos visto el módulo de Young, hemos visto la razón de Poisson, hemos visto el módulo volumétrico y el módulo de compresibilidad. Ahora, veamos un ejemplo de cómo se calcula el módulo volumétrico en un caso cualquiera. Aquí está el cálculo. Lo que quiero decir es cómo se calcula el módulo volumétrico y de compresibilidad usando, digamos, como es una constante, ¿cierto? Puedo usar cualquier situación física de fuerza o de esfuerzos y el valor debe ser el mismo. Entonces, y obviamente que como una constante elástica hay que usar el tensor de esfuerzo elástico. Entonces partimos de una situación como esta. Aquí. ¿Qué esfuerzo representa esta situación? ¿Cómo se escribiría sigma y j? Con los elementos de la diagonal, ¿no? Sí, así. Sigma y j sería menos p, porque hacia adentro, ¿cierto? Apunta hacia adentro la presión, por la diagonal o la matriz de identidad sigma y j, que tiene puros 1 en la diagonal y 0 en la no diagonal, ¿cierto? Y la presión es el módulo de la presión es positiva, pero tiene un signo menos porque apunta hacia adentro. Entonces este sería el tensor de esfuerzos para la situación física que está pasando acá. Ahí. Luego, además, esto es elástico, ¿cierto? Estamos en un material elástico, entonces tiene que además cumplir la condición de tensor de esfuerzo elástico, que es esta ecuación. Esta ecuación no la olviden. Esta. Esta es la ecuación para cualquier material elástico, que define los esfuerzos con las deformaciones. Entonces debe cumplir esta ecuación también. Y como la situación acá es, este esfuerzo de aquí tiene, en este caso, tiene esfuerzo de cisalle. No tiene. Tiene solamente normal, ¿cierto? Esfuerzos normales. Por lo tanto, calculamos los sigma 1,1, sigma 2,2 y sigma 3,3.
Bueno, ocupamos la ecuación anterior y va a quedar lambda. Aquí siempre esto es una constante, que es la suma de todas la traza del tensor de deformación más 2 mu e epsilon 1,1 que viene del 1,1 acá. Ese sería el esfuerzo 1,1 que tiene que ser más igual a menos P, porque si usted colocan aquí 1,1 les va a dar menos P. Y lo mismo ocurre con sigma 2,2 y con sigma 3,3. Y aquí tenemos epsilon 1,1, epsilon 2,2, epsilon 3,3. Sumamos estas tres ecuaciones hacia abajo, nos va a quedar menos 3P por el lado izquierdo, y acá va a quedar 3 lambda delta. Recordar que esto más esto más esto es delta, que es la dilatación volumétrica. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la deformación, demostramos que la dilatación volumétrica lo llamamos delta, o gamma, perdón, lo llamamos gamma, pero aquí lo llamamos delta, es la suma de la traza, o la traza de todas las deformaciones normales. Entonces, 3 lambda delta. Y la suma de esto, 2 mu, es la suma de este más este más este, que es justamente delta. Así que nos queda aquí factor común de delta, 3 lambda más 2 mu. Derivamos con respecto a la presión, y nos queda menos 3 a la izquierda. Acá nos queda menos delta P, 3 lambda más 2 mu, ¿cierto? ¿Y qué es justamente delta lambda AdP? Es justamente menos 1 sobre kappa. Acá está el delta, recordar que de delta es de B a D. Entonces, menos de P a D delta es kappa. ¿Ya? De B a D es de delta, y kappa es menos de P a D delta. Entonces aquí obtenemos que esto es de delta a dp es menos 1 sobre kappa. Por lo tanto, podemos despejar kappa y tenemos que kappa es lambda más 2 veces, o sea, 2 tercios mu. Entonces, aquí escribimos, aquí calculamos cuánto es la compresión, el módulo de volumétrico, kappa, en función de lambda y mu. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a empezar a aplicar todo esto de elasticidad ya más a cosas más del curso, más de geodinámica, en el sentido de estudiar la litósfera. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el tema de los esfuerzos planos. Los esfuerzos planos, como lo dice un nombre, están en el plano, es decir, son 2D. Ahora, ¿qué significa 2D? Significa que uno de los tres esfuerzos, sigma 3 por ejemplo, es 0. Y sigma 1 y sigma 2 es distinto de 0. Son bidimensionales. Si vamos a la diapositiva 8, tenemos esto. Entonces, si hacemos 0 el sigma 3, hacen 0 el sigma 3, sigma 3, 0, sigma 3, 0, van a quedar estas tres ecuaciones y se van a poder reescribir como se escribe, como se muestra acá. Así.
Es decir, va a quedar la deformación 1 como 1 sobre E, sigma 1 menos la razón de Poisson, sigma 2, y la deformación 2 como 1 sobre E, sigma 2 menos nu por sigma 1. Y la deformación 3 menos nu sobre E, sigma 1 más sigma 2. Se reduce de esa forma las ecuaciones de las relaciones entre deformación y esfuerzo. Ahora, la pregunta es, ya, ¿pero por qué son los esfuerzos planos? Y aquí viene un análisis que hay que hacer, que es una pregunta en realidad. ¿Es realmente válido, un supuesto válido, decir que los esfuerzos son planos? Bueno, veamos. Va a depender, y obviamente esta pregunta es para la Tierra, ¿cierto? Obvio, para la litósfera. Muchos problemas de ingeniería esto no va a ser válido, pero nosotros vamos a estudiar la litósfera, así que veamos qué pasa si es así o no. Entonces, para hacer ese análisis, pensemos en la litósfera como una placa, un pedazo de litósfera, una placa, como se muestra aquí, y tenemos, como decíamos, esfuerzos planos. Entonces, sigma 1 es distinto de 0, sigma 2 es distinto de 0, y estamos diciendo que sigma 3 es 0. ¿Ya? Entonces, queremos ver si esto es verdad o mentira. Y para hacer eso, vamos a hacer por el absurdo. Vamos a asumir que esto es cierto, y si llegamos a una contradicción, significa que no era cierto, ¿cierto? Y si llegamos a algo correcto, a una tautología, significa que estaba correcto. Entonces, supongamos que los esfuerzos horizontales no litostáticos son iguales. Es decir, delta sigma 1 más igual delta sigma 2. Recordar la definición de esfuerzo diatórico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es la presión, el esfuerzo isotrópico más el diatórico. O sea, el esfuerzo total es el isotrópico más el diatórico. Generalmente el isotrópico va a ser la presión litostática. Es una presión isotrópica. Entonces, por eso aquí estamos diciendo, supongamos que los esfuerzos horizontales no litostáticos, es decir, los diatóricos, son iguales. Los deltas son los diatóricos. Entonces, delta sigma 1 igual delta sigma 2. ¿Y por qué hacemos el supuesto de que delta sigma 2? Es simplemente para hacer el cálculo más fácil y poder llegar a una conclusión más fácil. Esa es una cosa algebraica nomás, ¿ya? Entonces, dado este supuesto, ocupamos estas tres ecuaciones de acá, delta epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, y reemplazamos los sigma, bueno, aplicamos los delta aquí, delta sigma 1, delta sigma 2, porque esto sigue siendo válido para esfuerzos, para cualquier tipo de esfuerzo, aunque sean diatóricos, porque estamos en un material elástico, la litósfera es elástica. Entonces, se aplican estas ecuaciones de aquí, tenemos tres ecuaciones, y nos quedan estas tres ecuaciones que están acá. Nos va a quedar que epsilon 1 igual a epsilon 2, 1 menos delta dividido por el módulo de Young, delta sigma 1, y la deformación en 3 es menos 2 nu sobre el módulo de Young, delta sigma 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A mí se me pegó un poco el video. Había dicho que las expresiones de epsilon 1, 2, 3 eran válidas porque estamos en un medio elástico, ¿verdad? Sí, todo esto es elástico. Ah, ya. Ya es que se paró el video y no escuché bien. Gracias. Capítulo, claro, esto está basado en la diapositiva 8, y que la vimos recién.
que son estas tres ecuaciones de acá, esas, y hacíamos sigma 3, sigma 3, sigma 3, 0. Y entonces tenemos tres ecuaciones y asumimos también que delta sigma 1 y delta sigma 2 son iguales, para simplificar un poco el análisis. Y nos quedan estas tres ecuaciones. Ya. Entonces, ¿qué pasa si miro esta figura? Yo aplico aquí aquí debería ser en realidad más fácil poner un delta sigma 1, delta sigma 2. Ya, ¿qué pasa si yo aplico un esfuerzo para allá y un esfuerzo para acá? ¿Qué le va a pasar a esta placa? Pensar que esta placa tiene una superficie A y un espesor H. ¿Qué le va a pasar a esta placa si yo le aplico una compresión para allá y una compresión para acá? Disminuye A y aumenta H. Disminuye A y aumenta H, ¿cierto? O sea, se va a levantar por la compresión y se va a angostar el área. ¿Cierto? Es un material elástico. Entonces, veamos, como dice acá, considerando una columna de litósfera de área A y altura H, ¿ya? O sea, el espesor de H sub L, en realidad, de litósfera, y un área A, la compresión produce un acortamiento de A, ¿cierto? Y un aumento de H sub L. Entonces, se va a levantar y luego va a cambiar su volumen. Va a cambiar su volumen. Pero si cambia su volumen, también debe cambiar su densidad. Porque se va a comprimir, ¿cierto? Se va a compactar. Y si se compacta, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Qué le pasa a la densidad a un material cuando lo compacto? Aumenta. Aumenta. Entonces va a cambiar su volumen y va a cambiar su densidad. Pero lo que no va a cambiar, por el principio básico de física, se me olvidó del autor, es la conservación de masa. La conservación de masa no cambia. Entonces, la masa de la litósfera sería su densidad multiplicada por su volumen, ¿cierto? Esa sería la masa, pero el delta es la variación de masa. Lo que importa aquí es que la variación de masa es cero. Es decir, la masa es constante. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos, esta es la ecuación de conservación de masa. Variación de masa es cero. Cambia su densidad, ¿de acuerdo? Y cambia su volumen, pero no cambia este producto. Profe, pero su volumen disminuye, ¿no? El volumen del... O por último, Sí, sí. ah, El volumen va a ya, disminuir. o por último que cambien la luz un ratito. Ah, estoy escuchando una voz. Sí, hay un poquito de ruido, pero... Ya. Es que si no, no me hace sentido que se mantenga constante si es que aumenta. Es verdad. El volumen disminuye porque la densidad aumenta. Y viceversa. Si se Ya, gracias. Ya. Entonces, esto es la conservación de masa, una ecuación extra. Entonces, como se va a cambiar su volumen, se va a incrementar el espesor de la litósfera, ¿cierto? Eso estamos diciendo que va a aumentar el H sub L y va a disminuir el A. Entonces, se aumenta el H sub L, entonces tenemos una columna extra de peso, ¿cierto? Se aumenta su altura, vamos a tener una columna extra de peso. Por lo tanto, ahí podrían hacer un nuevo delta sigma 3, que sería un incremento de
presión o de peso o de presión litostática debido al acortamiento. Entonces, calculemos ese delta sigma 3, el extra, debido al aumento de altura. La presión litostática es ρ sigma por H sub L, pero es la variación, ¿cierto? Es la variación de eso. O sea, esto es lo que está en equilibrio, de sigma 3 en equilibrio. Y ponemos un delta sigma 3, que es un delta de esto, ¿por qué? Porque la H sub L se va para arriba. ¿Ya? Entonces veamos si este es delta sigma 3, y es cierto, existe. ¿Ya? Pero queremos ver cuánto vale en realidad, si es tan importante o no. Entonces, calculemos esta variación de presión litostática extra, es decir, ρ G H sub L. Bueno, aquí hago un niquita nipone, multiplico por A y divido por A. Y después, esto es un delta, un variacional. Entonces, es como una derivada. Entonces, derivo el producto, este producto, por esta derivada de un producto. Derivada de este factor por 1 sobre A más este factor dividido por la variación o la derivada de 1 sobre A, ¿cierto? Derivada de un producto. ¿Cuánto vale? Todo esto que estamos haciendo aquí es para calcular el delta sigma 3. Eso lo queríamos ver. ¿Cuánto vale esto? El peso de la columna. ¿Cuánto vale esto? El peso de la columna. Claro, pero es una variación, ¿cierto? Es una variación del peso de la columna. O sea, claro, Ah, vale cero, ¿no? vale cero, ¿cierto? Porque el G lo puedo sacar hacia la izquierda porque es la constante. Y por la conservación de masa que está acá, vale cero. Por conservación de masa. Entonces me queda que delta sigma 3 vale ρ G H L A y la derivada o la variación de 1 sobre A. Sigamos. Ya, aquí estamos y dijimos que esto vale 0. Términos nulo por la conservación de masa. Entonces, calculamos el segundo. Entonces derivamos aquí y nos va a quedar, o hacemos el diferencial, y nos va a quedar que esto es delta A dividido por A cuadrado menos, ¿cierto? Una derivada de 1 sobre A. Delta A dividido por A cuadrado menos. Este A con este A cuadrado se van y me queda eso. En realidad me queda menos delta A dividido por A. Entonces ahora hay que ver cuánto vale esto. Bueno, delta A, que es la variación del área, vale, aquí está, menos delta A, dejo el menú afuera. Entonces, este A es igual al problema que hicimos hace un par de clases del volumen, ¿se acuerdan? Cuando teníamos el volumen y lo hacíamos dilatarlo y le poníamos al volumen, le poníamos, entonces el volumen nuevo o el volumen final va a ser lo que se deformó menos el volumen inicial. Es lo mismo que está acá. Delta A es el volumen final menos el volumen, perdón, el área final menos el área inicial, dividido por el área inicial. El área inicial es A. El área final es esto. ¿Por qué es esto? Porque en X se va a extender o se va a comprimir menos epsilon XX. Y en Y se va a extender menos epsilon II. Como está acá. Aquí se va a comprimir en X o en Y, en 1. Se va a comprimir, por eso menos epsilon 1,1. Y acá se va a comprimir también, menos epsilon 2,2. Por eso se coloca así, o epsilon XX o epsilon II. Y se coloca con menos, asumiendo que estos epsilon son positivos.
Entonces esto sería el área final, este sería el área inicial. Área final menos área inicial, delta A, dividido por A. Y si hacemos aquí el cálculo, nos va a quedar que el 1 multiplican aquí, se va a ir el A, con el A de acá se va a ir, y va a quedar factor de A, va a haber una multiplicación de epsilon x por epsilon y. Pero recordar que epsilon x por epsilon y son pequeños. Entonces este producto va a ser despreciable. Recordar que los epsilon son mucho menor que 1. Entonces este producto se va a despreciar. Y se va a ir el 1 con el A de acá. Entonces me va a quedar solamente el A por epsilon x y el A por epsilon y. Y como tengo dividido por A acá abajo, se van los A y me va a quedar esto. Que es lo mismo que epsilon 1 más epsilon 2. Eso vale la variación de área normalizado por el área inicial. Entonces, pero sabemos también cuánto vale epsilon 1 y epsilon 2. Lo sabemos, porque tenemos esta ecuación de acá atrás, esta. Ahí está epsilon 1, epsilon 2 para un material elástico. Bueno, reemplazamos entonces ahí está. Pero como epsilon 1, epsilon 2 vale eso, entonces reemplazamos esto acá. Y me va a quedar que menos delta A, que es epsilon 1 más epsilon 2, va a valer 2 veces esto. Finalmente, esta cantidad menos delta A, que es esto, lo reemplazo aquí. Lo reemplazo ahí. Y me queda que delta sigma 3 vale todo eso. Rho G HL 2 veces 1 menos nu E delta sigma 1. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, en esta ecuación yo tengo una comparación entre delta sigma 3 y delta sigma 1 en base a puras constantes. Entonces las puedo comparar. Es decir, puedo pasar dividiendo el delta sigma 1 hacia la izquierda y calcular. O sea, me queda esto. Delta sigma 3 dividido por delta sigma 1 igual a 2 veces 1 menos nu rho GHLE. Esto tiene valores. Lo puedo calcular. Habíamos dicho en la clase anterior que el nu para el manto o para la litósfera promedio es 0,25. El módulo de Young para la litósfera es aproximadamente 100 gigapascales, de ese orden. La densidad, bueno, esta es una densidad bien conservadora, pero es más para la corteza continental. Ya hacemos corteza continental, 3000 kilos por metro cúbico. G10, ya aproximadamente 10, 9,8. Y el espesor de la litósfera, este es un promedio. La litósfera varía, el espesor de la litósfera varía de acuerdo a su edad, pero si usamos 100 kilómetros, que un promedio, vamos a obtener que la razón entre delta sigma 3 y delta sigma 1 es 0,045. ¿Qué significa eso? Significa que delta sigma 3 es el 5% de delta sigma 1, ¿cierto? Más o menos, 4,5%. Es decir, delta sigma 3 es mucho menor que delta sigma 1. Conclusión, delta sigma 3 es despreciable. Conclusión, el supuesto de esfuerzos planos es válido. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta?
Tampoco es un valor tan pequeño el del cociente. O sea, es como Sí, no es o sea, como como... el 4%. ¿Cuál es el criterio para subir cuándo es despreciable? O sea, a partir de qué valor, por ejemplo, sería considerable como despreciable? Sí, no, eso es ¿O como... no? mm, no sé, es un poco arbitrario eso. Eh, o sea, estoy de acuerdo que tampoco es tan despreciable, pero es bastante pequeño comparado con los esfuerzos planos. Ahora, lo que pasa es que cuando esto ocurre, o sea, no se confundan con la forma, esta fue un ejemplo para hacerlo más fácil el cálculo, pero esto puede ser, o sea, los esfuerzos planos generalmente son 2D en el sentido de que, cuando dice, si yo aplico todos los esfuerzos, la información se va a concentrar en el plano y la dirección perpendicular no se va, eh, no va a ser relevante. O sea, la mayor deformación, o sea, si yo aplico esfuerzo así, por ejemplo, así y así, la mayor deformación va a estar aquí, ¿cierto? En el mismo plano. Y hacia los alrededores, o sea, la dirección perpendicular va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque es un material elástico. ¿Ya? No va a ser cero, de acuerdo, no va a ser cero, pero va a ser bastante pequeña, comparado con la otra. ¿Ya? Así que en realidad también es un supuesto esto. Obviamente uno lo puede hacer todo 3D y hacerlo más difícil. La gracia de hacerlo así, ¿cuál es la gracia? Es una cosa práctica. Y es que si uno trabaja con esfuerzos planos, puede hacer muchos cálculos en forma analítica. Calcular esfuerzos en forma analítica, lo cual es muy cómodo. Y si no lo hiciera así, tendría que ser todo numérico y todo más tedioso. Entonces, visto desde el punto de vista pedagógico, es un poco engorroso y tedioso, pero se puede hacer, si uno quiere hacer más fino la cosa, se puede hacer numéricamente. ¿Ya? Más que eso. Profe, entonces en el dibujo son delta sigmas las Sí. que... Estos son delta sigma, yo creo Ah, que ya. son diatóricos. Ujú. Así que sí, lo voy a editar eso. A ver. eh, entonces, no sé si hacer la pausa a esta altura del partido. Bueno, que después van a quedar como 20 minutos. Por eso mejor terminar al tiro nomás. Espero que se grabe. ¿Alguien la graba en todo caso de ustedes o no? ¿O nadie la graba? Solamente por curiosidad. Yo al menos no la grabo porque se me va el internet a veces, entonces tendría como entrecortado. Yo, o sea, tampoco la grabé. Podría haberla grabado, pero no lo hice, en realidad. Ya. ¿Puedo grabar este poco? Pero el problema que decía Bruno ayer es que como que no tenía la versión premium de Zoom ahora como auxiliar y la segunda parte era la que no se le grababa. Ah, puede ser Como porque. cuando volví a habilitar el link para entrar, Puede ser como que porque, expiraba. puede ser porque no tiene cuenta Uchile. Podría ser eso. Sí, pues. No sé, ya, apostemos a ganador que vamos que se va a grabar. De ahí les digo. Pero ya que quedan 20 minutos, terminemos la clase con. Bueno, esfuerzos planos son. Un esfuerzo es cero y los otros dos son distintos de cero. También en deformación plana es lo mismo. Una deformación es cero y este otro caso, deformación plana. Uno de los dos esfuerzos es, perdón, una deformación es cero y las otras dos no son cero. Y las ecuaciones se reducen a esto. ¿Ya? Se reducen a esto en función de lambda y mu.
y en función de módulo y Young y en razón de Poisson se escriben así. Y epsilon 3 es 0. Toda esta ecuación. Ahora esto, ténganlo, esta es la diapositiva 20 y la voy a ocupar después, que ahora es el capítulo que es la continuación de esto, que es flexura y de la litósfera o de problemas geológicos, y vamos a ocupar estos resultados. También vamos a ocupar resultados de esfuerzos planos. Entonces, ¿qué es lo que es la flexura? La flexura es dado generalmente la litósfera, pero también puede ser una placa cualquiera, placa elástica, o puede ser hasta un estrato sedimentario también, que debido a un esfuerzo o a una carga, un peso o un esfuerzo, ya sea vertical, horizontal o oblicuo, se deforma, se flecta. Un ejemplo es la carga de un monte submarino. Yo tengo una placa oceánica acá y le pongo un peso. ¿Y qué va a pasar con la placa? Si tengo un peso aquí, Se dobla. se va a doblar, ¿cierto? Se va a flectar. Pero no se flecta de cualquier forma, se flecta de una forma bien particular. Entonces, por ejemplo, aquí, obviamente la parte central se va a hundir, y va a generar una curva. Y la parte de los costados, que se llaman los flancos, se van a levantar. Esto que se levanta aquí son los flancos. Y hay que pensar aquí que la litósfera está flotando sobre la astenósfera, que es un fluido en tiempo geológico, entonces esto reacciona en el fondo. Esta deformación es una reacción al peso, a la carga externa, que hace que esto se deforme así. Entonces, la forma esta se puede calcular, porque tiene una amplitud y una longitud de onda particular, que va a depender de qué. Va a depender de dos cosas, generalmente. Va a depender de la carga, ¿cierto? Si la carga es muy grande, se va a formar más. Si la carga es chica, se va a formar menos. Pero también depende de qué tan fuerte o débil es la litósfera. Si es más fuerte, se va a deformar menos. Si es más débil, se va a deformar más. Ya eso lo vamos a calcular en forma analítica y o numérica. Otro ejemplo de flexura. El outer rise, de la zona de subducción. Aquí tenemos la litósfera oceánica que se acerca a la fosa y subducta. Aquí tenemos el continente o la placa superior, que puede ser un arco de isla. Ahora, aquí está la astenósfera, recordar. Entonces, esto que se hunde aquí se va hundiendo o subductando. Tiene un peso, ¿cierto? O sea, esto se hunde. ¿Por qué se produce la subducción? Generalmente, la fuerza principal que produce la subducción, ¿cuál es? El esfuerzo principal La fuerza principal. es compresiva. Claro, porque la presión. ¿Cuál es el origen? El origen, digamos, ¿qué fuerza natural la produce? ¿Por qué las placas se subductan? Si pudiéramos O revisar. sea, por la deriva continental, por la creación y destrucción de las placas y el movimiento que tienen. ¿Me dejáis? Sí, no, sí, la deriva continental es lo que produce la separación de los continentes, ¿cierto? En la dorsal oceánica. Pero eso es al comienzo, más que nada. Pero cuando se acerca la fosa, ahí es otra fuerza la principal.
lo que produce ¿El peso de la placa? Habíamos escrito en el peso de la placa, el slat pull, que como esto tiene un peso, esto aquí está un pedazo nomás, pero esto sigue, esto tiene un pedazo bien largo para acá abajo, y mientras más largo, más placa subductó, y mientras más largo también es más vieja, por lo tanto es más densa. Tiene un peso, entonces esto la tira, es el slat pull. Entonces, por un lado aquí la tiramos, pero por otro lado acá está la astenósfera que la hace flotar, porque esto flota sobre la astenósfera. Entonces tenemos una fuerza de empuje para arriba, y acá tenemos una fuerza eh, de gravedad, de peso, que la tira hacia abajo. Entonces, ¿qué se produce acá? Un torque. Un torque. Y resultado se flecta. Y ahí se forma lo que es el outer rise, o abombamiento. Y aquí hay mucha extensión arriba, hay terremotos extensionales, de abajo hay compresión. Y esto se levanta, por eso se llama outer rise. Y cuánto se levanta va a depender de la propiedad elástica de la litósfera y cuánto y con qué longitud de onda también va a depender de las propiedades elásticas y también obviamente de los esfuerzos. ¿Ya? De los esfuerzos. Otro ejemplo de flexura. Folding. Pliegues. Cuando tienen un estrato sedimentario, le aplican compresión. Este no tiene por qué romperse siempre. O sea, si es frágil se va a romper o se va a comprimir. Pero si es elástico, se va a fractar y se va a formar un pliegue. Y este pliegue también va a tener una amplitud máxima y una longitud de onda. Otro ejemplo, la colito. La colito tenemos ahí está. Tenemos, por ejemplo, aquí una intrusión o un dique y tenemos intrusión magmática. Y acá tenemos una capa sedimentaria originalmente. Entonces aquí viene el magma por debajo, como es menos denso sube y hace contacto con el estrato, y como este es elástico, no siempre, pero en algunos casos sí, si es elástico va a responder en forma elástica, obviamente, y va a flectarse. Entonces aquí tenemos una carga subsuperficial, de subsuperficie, que sube y empuja, y se va a levantar esto, no de cualquier forma, sino que de una forma bien definida, se puede calcular esto, tiene una forma analítica, tiene una amplitud y una longitud de onda. Y esta amplitud y longitud de onda se puede calcular con las ecuaciones de relojía elástica, es decir, esfuerzo elástico por deformación elástica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En realidad, lo primero que hay que hacer es calcular la ecuación de flexura en base a la elasticidad. Y esa ecuación de flexura, porque al final esto es una curva, ¿cierto? Entonces es una curva que vamos a llamar W, W de X. Esta curva, W de X, la que vamos a encontrar su ecuación para derivarla, para encontrarla, y esa ecuación es una ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Ya? Vamos a ver cómo calcular la flexura y después vamos a aplicarla a estos casos. Entonces ahí vamos a aplicar condiciones de borde y resolver el problema. ¿Ya? Entonces ahora estamos como entrando más a geodinámica propiamente tal. ¿Algún comentario? Bueno, entonces mañana tenemos clase a las 4:15 y vamos a ver, vamos a derivar la flexión
de una placa en un medio 2D. Vamos a ver la ecuación de flexura. Y después aplicarlo. Con respecto al curso, bueno, no sé qué va a pasar con... o sea, creo que todavía están... Con respecto... O sea, lo único que sé, nuevo yo, es que no sé si la Casa Central o la facultad está haciendo una colecta para comprar laptops con lo académico. ¿Eso lo sabían? Sí, sí, es a nivel de universidad, no es de facultad. Claro, a nivel de universidad. Y, Yo lo vi en Twitter. pero, claro, eso para que tengan todo acceso y... Bueno, está bien. Pero con respecto a los cursos, bueno, los cursos siguen normales online, pero entiendo que todavía no hay evaluaciones, ¿cierto? No sé O si sea, a ustedes partir de tienen esta semana ya algo. podría haber, entiendo. Ah, ya. No, ¿Sí o no? O sea, entiendo que no han habido, pero podrían empezar a ver pronto. ya, Ya. genial. Entonces, o sea, en realidad online va a ser re complicado evaluar. O sea, ya, los controles de 3 horas, eso ya son historia. No va a ser así. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer va a ser una tarea. Ya. Ya que están, la mejor forma de trabajar en casa. ¿Ustedes trabajan con MATLAB o con Python? ¿O con las dos? Y con Python porque no tengo MATLAB en mi computadora. Ya. Yo tengo ambos, pero prefiero trabajar en Python. Yo igual tengo ambos y me acuerdo más de Python. Ya. Bueno, yo no trabajo en Python, pero me imagino que el Bruno sí. Pero en realidad da lo mismo, porque lo que importa son los resultados. Así que probablemente los códigos, los ejemplos los suben MATLAB y ustedes los traducen a Python. Cosas así. Así que voy a pensar con Bruno una tarea. Obviamente una tarea con plazo y con consulta y todo eso. Y una tarea, digamos, que además se puedan aprender cosas, o sea, que los resultados sirvan para hacer análisis conceptuales. Tengo que pensarla, ahora hay que ser muy creativo, ¿no? Este semestre va a ser el de la creatividad, pero, pero los controles de preguntas no tienen ningún sentido. O sea, quizás en algunos cursos sí, pero en este no le veo mucho sentido. Más tiene sentido como modelar que calcular, resolver ecuaciones. Bueno, y las tareas de más encima son más, se aprende más, creo yo, son con varios días de plazo, no es como un control que no está con la presión de que tiene 2 horas, y se te gasta la goma, qué sé yo, no, esto es una tarea y bueno, se aprende más, creo yo. Así que eso, pues. Nos vemos mañana más. Pues. No sé si quieren decir algún comentario antes de cerrar. Yo no, al menos. ¿La tarea sería más o menos pronto o no sabes? O sea, la tarea tenemos que inventarla, o sea, diseñarla y la que luego. No, era para preguntar, no. O Yo sea, no. Yo estoy grabando. En todo caso, mientras mejor, o sea, mientras antes mejor, porque, o sea, digamos,
la tarea, digamos, como publicada. Otra cosa es, obviamente las fechas de entrega van a ser más flexibles que nunca y eso no debe ser un problema. Profe, ¿cuántas tareas habíamos considerado al principio? Eran 2. como 4, ¿no? Chuta. 2 Estoy tareas, confundida con todos los ramos. 2 o 3. 2 o 3 y 3 controles, pero como va a ser online, todo el curso, creo que ya han hecho eso, Mm, van a ser 3 tareas y las 3 tareas son las 3 notas. Esos son los 3 controles en el fondo. Eso es lo que yo creo que van a tener que hacer. O sea, tarea de control al mismo tiempo. Y sí, pues sí, el tema de la cuarentena. O sea, la cuarentena se está levantando en algunas comunas, pero obviamente la universidad, como viene gente de todo Santiago, no se va a levantar. Y es un foco, después de los hogares de ancianos, es la universidad uno de los peores focos de contagio. Así que no se va a levantar la cuarentena en la universidad hasta, por lo menos este semestre no creo. Y no sé si el segundo, ¿no? Eso va a depender de los brotes, de los rebrotes, incierto. Ya, pues. Hasta mañana, pues. Que les vaya bien. Chao. Chau. Chao, profe. chao, gracias. Que estén bien.